Pastor, sí que también tocó por el Mapuche el Fiat 600. Sí, también. Por favor, Cristian. Bueno, no sé si sí. Quiero agradecer la oportunidad de estar acá en compañía de tan ilustres personas a las cuales admiro, y represento el estamento académico, así que me van a perdonar el empaque académico que tiene mi lenguaje. Quisiera empezar por distinguir entre estudios sobre la representación de la ciudad en literatura y estudios sobre cultura y su sociedad que usan a la literatura como fuente primaria o secundaria en relación con temas urbanos. Lo primero debería anclarse en la cuestión de la mímesis y la transposición de lo real a las palabras o signos lingüísticos. Lo segundo a menudo hace justicia a la capacidad denotativa de la literatura, pero no va más allá de la constatación de teorías preestablecidas sobre la sociedad que encuentran verificación en el texto literario. Esto no quiere decir que los estudios de antropología literaria, por ejemplo, no hayan aportado mucho sobre la naturaleza de la sociabilidad humana, analizando textos literarios con herramientas interdisciplinarias, entre las cuales el análisis literario tiene un papel secundario. Pero no se podría decir que en la mayoría de los casos el problema de la mímesis de la ciudad y su elaboración estética en la corriente de las tradiciones tópicas establecidas desde la antigüedad haya sido abordado como merece. Por ello, me propongo plantear algunas reflexiones sobre la representación literaria del urbano, especialmente su vínculo con determinadas tradiciones tópicas, la transformación de estas en el escenario de la contemporaneidad, así como también diré algunas cosas sobre lo que podríamos llamar la retórica de la representación humana. Tomemos, por ejemplo, para empezar, una novela accesible y fácil de trabajar, como es Ojerosa y Pintada, del escritor mexicano Agustín Yáñez. En esta excelente obra podría aplicar el enfoque antropológico culturalista, sus herramientas, y encontrar interesantes cosas, como por ejemplo la representación de las diferentes clases sociales de Ciudad de México, la plutocracia porfirista, venida menos, la inteligencia proletaria, la pequeña burguesía, y una variopinta galería de estudiantes provincianos y perdularios. Podría este enfoque señalar la incipiente aparición de las culturas locales en el mare magno de la gran ciudad, así como las estrategias de la cultura popular para permear el tejido inorgánico de la ciudad en busca de su identidad. Sin embargo, esto sería rodear los procedimientos estéticos y formales que hacen de esta obra una importante novela urbana, a saber, la estructura bipartita del relato que homologa el ciclo de la vida y muerte como legalidades existenciales con el día y la noche del orden natural y la subida y bajada del taxista durante su turno de noche. La polifonía del relato que el narrador administra hábilmente sugiere la existencia de la ciudad como una heterogeneidad de voces, sociolectos e idiolectos que pluralizan a la vez que fragmentan la enunciación. Finalmente, solo para citar los elementos literarios más evidentes, la sobredeterminación del intertexto sugerido por el título, la cita afortunada del poema de Ramón López Velarde, Ojerosa y Pintada, aproxima el nivel hermenéutico a una de las imágenes más caras del imaginario urbano de Occidente, la identificación de la ciudad con el arquetipo de lo femenino, específicamente la mujer fatal y en trance de perderse, que sublima a la mujer cortés e introduce la etología de lo impuro y lo mestizo para entender la legalidad profunda del habitar en la gran capital. Ahora bien, precisamente es esta noción de lo impuro y heterogéneo, de lo monstruoso, exactamente de un cáncer que entra en su propia metástasis, la que aparece ligada desde sus inicios con diferentes agravantes a la función cultural de la ciudad. En el origen están los jardines y las eópolis, los espacios arcádicos y autárquicos, hasta que el orden urbano aparece con la expansión de los clanes, la erupción del mercado, la especialización del trabajo y la difusión de los límites de la urbs quadrata. La urbs quadrata era la primitiva Roma. A lo largo de los siglos el crecimiento urbano ha sido representado como un desastre, un desvío del camino recto, una especie de autocastigo impuesto por el hombre a sus semejantes. El personaje Ismael de Moby Dick de Melville huye de la ciudad hacia el mar,
William Blake, en un soneto famoso, abomina de Londres. El jesuita Baltasar Gracián, por boca de su personaje Andrenio, carga todos los vicios a la influencia de la metrópolis y de las cortes. La utopía surge al mismo tiempo que la distopía. La catástrofe urbana de las megaciudades, el surgimiento de las neurosis, de las grandes aglomeraciones, es diagnosticada por pájaros intelectuales de vuelo pesado: Simmel, Poe, Spengler, Freud. La corriente estética ucrónica y distópica en que nos encontramos hoy tiene su origen en la intuición intelectual de que la aglomeración, la densidad, la incesante movilidad, el vértigo, en suma, comienzan a desnaturalizar una constitución originaria, la del hombre natural, que no estaba hecha para habitar, que no estaba hecha por el habitar urbano avanzado. La representación de las ciudades invivibles e invisibles, es una frase de Italo Calvino, frente a la reelaboración nostálgica de los espacios premodernos, crea una tensión entre el desafío de narrar lo inarrable, el horror, o por lo menos la aversión hacia las megalópolis devoradoras, y o rescatar los residuos imaginarios de los espacios premodernos transubstanciados por la nostalgia y la mala memoria. Así como Borges, José Emilio Pacheco o Hernán Castellano Girón recuperan para nosotros Buenos Aires de 1950, el México DF de los 50 y el Santiago de mediados del siglo XX. Autores como Baradit, Arichis nos proyectan a ciudades no existentes, pero sí escribibles, que se definen por una saturación de referencias librescas y más mediáticas y un vertiginoso reciclamiento de los tópicos infernales, laberínticos y apocalípticos de la literatura teológica barroca y visionaria de Occidente. Los infiernos urbanos del siglo XX y XXI lo son por la razón planificadora y la intuición narrativa. Ciudades colapsadas, balcanizadas, consumidas por la violencia y la catástrofe de la biosfera, al mismo tiempo son palimpsestos de sí mismas, de sus mapas, fotos, videoclips y grafitis. Si bien es cierto, siguiendo a Manuel Castells, estaríamos frente al mito de la realización urbana como una verdad civilizadora propia del capitalismo, hay que reconocer que este acto heroico se torna demoníaco y excluyente desde el momento en que la ciudad supera la voluntad de sus fundadores y se entrega a la entropía metastásica de su desborde y exceso. Así, finalmente, el relato civilizador de Occidente deviene el relato de fuga, expulsión o autoinmolación del sujeto en el infierno propio que se ha creado en un lugar cualquiera de la ciudad. La representación literaria de las megalópolis o necrópolis contemporáneas, profetizadas por los urbanistas de la escuela desarrollista, ha provisto la reactivación de los mitemas del descenso al infierno, el extravío y más contemporáneamente del exilio. Pero la literatura anticipa también las estrategias de sobrevivencia del sujeto de los márgenes, desde el corazón mismo de su estar acosado y relegado a las orillas de la jungla de cemento. La transformación de los espacios vacantes, de los sitios seriazos, de las esquinas en lugares de resistencia, empieza a aparecer de manera constante en la literatura de los 80 en Chile e Hispanoamérica, especialmente, para nombrar algunos, en la poesía de Enrique Lin, Eduardo Llanos y Tomás Harris, así como en la narrativa de Pedro Lemebel y de Amelia Elton. Se incorpora aquí la posibilidad de leer, en el sentido que Barthes y Kevin Lynch atribuyen a la semiosis del espacio urbano una modalidad de existencia en la performance del habitante, leer, digo, una ciudad distinta de los relatos costumbristas y pintorescos. Aparece así la ciudad mestiza, travestida, la ciudad lumpen, que se toma los centros históricos al caer la noche o a plena luz del día. Más aún, la literatura empieza a proveer una experiencia estética todavía más radical, la representación y recuperación de espacios y temporalidades en los que el sujeto jamás ha estado físicamente, o que han desaparecido, fruto de la creación y destrucción incesantes del paisaje urbano. Un ejemplo de esto es la poesía del chileno Javier Campos y de la narrativa de Castellano Girón y Germán Marín. Junto con todo este complejo fenómeno que mezcla imágenes canónicas y contracanónicas de las ciudades, surgen los nuevos géneros que las nombran: las crónicas de Luna Quiltrera, la estética del fragmento, ya adelantada en Oliverio Girondo y Lichtenberg, del microvideo y de la página de Facebook. Lo que nos lleva a considerar una posibilidad que solo podía surgir gracias a la tecnología en la última parte del siglo XX, el surgimiento de la ciudad hipertextual, existente en las redes sociales, descubierta y reporteada con las cámaras incorporadas a los teléfonos móviles,
incorporada en los relatos en proceso que se escriben en blogs y páginas web. La ciudad hipertextual existiría en formatos digitales, libros liberados o migrantes de la misma urbe, almacenados y descargados junto a vistas satelitales y videos aficionados, compartida y repartida más allá de los sitios oficiales de turismo y comercio. Parecería que se ha avanzado mucho desde el programa realista, costumbrista, naturalista que descubría la ciudad de los salones y de los barrios poblados de provincianos y apaches. Efectivamente, la literatura no solo ha ido descubriendo los nuevos espacios abiertos por la modernización, sino que ha ido reciclando las imágenes y legalidades de mundo que superan los planteamientos meramente positivistas del siglo XIX. Las primeras intuiciones de escritores vanguardistas, y no tan vanguardistas, como Poe, Dos Pasos, Scott Fitzgerald, Salvador Novo, García Lorca, es que la ciudad no solo pertenece a quien la describe, sino también a quien la recorre, como te decía, y refunda día a día. La aparición del flaner urbano es aquí decisiva. Flaners son Borges, Octavio Paz, Enrique Cerno, Homero Virges, Ítalo Calvino, James Ballard. Frente al flaner de tiempo lento de Baudelaire y Benjamin, tenemos al flaner del tiempo acelerado, rastreable en Hispanoamérica desde Eduardo Mayen. Este vagabundo gozador, ansioso y mirón, el caso extremo del chileno Claudio Bertoni, introduce en la escritura la estrategia de la recolección azarosa de indicios que le permiten montar su propia ciudad del deseo. Frente a quienes recorren la ciudad siguiendo la línea de monumentos y museos, este vagabundo aleatorio y rutinario sigue la pista de bares, plazas, burdeles. Representa frente al historiador de la ciudad perdida al coleccionista de ciudades descartadas. Generalmente el flanero opera desde la trinchera de una escritura provisional, cronista, reportero, periodista, y se sirve de todos los medios de transporte para su trabajo, tranvías, autobuses, bicicletas o golpes de calcetín. Todo sirve para rematar en aquel lugar que permita la expansión del diálogo, de la cita clandestina, del callejero no hacer nada, que constituye la rutina productiva descrita por el filósofo Umberto Giannini. El flaneur enfrenta, sin embargo, en sus andanzas un serio peligro, tal vez el único que pueda aniquilarlo. Nuevamente lo que decía aquí mi colega, el extravío y la perdición. La caída en los espacios heterotópicos o malditos, en las trampas de poder o del vicio. La tendencia autodestructiva del sujeto urbano, aspirante siempre a recuperar en la ciudad cambiante un centro perdido de estabilidad, compensa este gesto imposible con el traspaso osado de los límites del habitar. Se configuran modalidades de existencia en la frontera de la nostalgia premoderna y la melancolía posmoderna, a menudo relacionadas con un trabajo de memoria. Aquí podríamos citar, por ejemplo, la última obra, creo que es la última, de Germán Marín, Diario de un ventríloco, texto que establece, desde la retórica del diario de vida, una estrategia de resistencia y un gesto de identidad, ejercitar un oficio perdido en el arruinamiento de la bohemia santiaguina y de provincias, y persistir en el hábito de pequeñas rutinas cuya desarticulación significaría el desvanecimiento del personaje. El trabajo de memoria, inevitablemente mezclado con el diálogo a menudo decepcionante de la literatura nacional con el devenir biográfico propio. Tal resistencia, me saltó una línea, perdón. El trabajo de memoria inevitablemente mimetiza el funcionamiento fragmentario y asociativo de la memoria psicológica, mezclando con el diálogo a menudo decepcionante de la historia nacional con el devenir biográfico propio. Tal resistencia, huelga decirlo, está condenada al fracaso. A la larga, el desdichado ventríloco termina escribiendo la historia de un arte menor anterior a la cultura de la televisión y la farándula, junto con la restauración microscópica de los teatros, quintas de recreo, barrios prostibularios y bares de una ciudad que ya no existe. De manera característica, la estrategia de escritura que define progresivamente un modo de ser y estar en el mundo, un etos urbano santiaguino, implica el esfuerzo reconstructivo y empático de un lector que bien puede no compartir los referentes de memoria del narrador, pero que no resiste la tentación de unirse a él en el esfuerzo de reconstrucción de una ciudad y un habitar que ya no son más. En este sentido, es imposible no establecer relaciones entre literatura urbana de diferentes latitudes. El mismo gesto nostálgico y a la vez resistente que ha caracterizado la escritura de Marín desde El Círculo Vicioso y El Palacio de la Risa, lo encontramos en la autobiografía urbana Trilogía de Madrid, de Francisco Umbral. En esta crónica moderna de la formación del escritor como intelectual crítico o apocalíptico, se mezclan y confunden los cambios generacionales y de época,
Evaluación crítica de las generaciones del 98 y 27. La catástrofe de la guerra civil, el apogeo del franquismo, el cambio urbano propiamente tal y el despertar a la conciencia estética y de clase. El punto de vista narrativo, al igual que en Marín, es aquel hacer un balance y recuento de la vida, recordando mujeres, bares, libros, entrevistas, anécdotas, sobre el arco distendido de la trayectoria vital. Un momento clave dentro de la densa y variopinta escritura de Umbral, más emparentada con el gesto barrogiano de lo que él mismo quería reconocer, es el relato de la demolición del Palacio de Medinaceli, monumento privilegiado en que el narrador y sus amigos contemplan el arruinamiento del antiguo régimen frente al populismo Ortega del gobierno franquista, que pretende levantar en lugar del palacio un conjunto de edificios, habitación o bloques, como se les decía en Chile. La demolición del mamotreto monárquico, museo degradado y albergue de colecciones particulares que aterrizan en la vereda ínfima, despierta en los intelectuales el deseo de resucitar uno de los géneros literarios más antiguos, el más venerable, la elegía. La constante alusión al soneto «Miré los muros de la patria mía» de Quevedo devuelve al suceso contemporáneo, la demolición, su carácter de arruinamiento poético de un espacio cargado de historia. Poesía de las ruinas. A propósito, demolieron la viña Concha y Toro en San Miguel, ¿cómo se le ocurre? Ahora bien, el tópico del arruinamiento no es el único que pasa de la modernidad a la contemporaneidad, con un cambio de signo importante. El gran teatro del mundo, el carnaval urbano, la ciudad, cuerpo, mujer, la cronotopía estratificada con que liberales en su discurso, perdón, el que está escribiendo esto se equivocó, la cronotopía estratificada con que Descartes en su discurso del método compara el conocimiento acumulado y recibido como una ciudad de numerosos estratos, son imágenes arquetípicas que se actualizan como parodia. La ciudad teatro deviene el espectáculo más mediático, reproducido por cámaras de vigilancia y pantallas gigantes en el gran teatro del mundo, de Homero Origis. Aquí el parque de Chapultepec es el Aleph de la historia en que se produce al mismo tiempo la parucía de Jesucristo como niño Dios y el aterrizaje de los extraterrestres. El carnaval gótico deviene en fiestas de primavera y ferias internacionales que reúnen en fatal coyunda las orgías del cuerpo con las orgías del consumo capitalista en el relato Kral o Graal de Hernán Castellano Girón. La ciudad cuerpo-mujer confluye en la concepción de la mujer-máquina de Fritz Lang y la máquina de relatos de Ricardo Piglia, cuya traducción y producción incesante de relatos determina el orden secreto de la resistencia en una ciudad en perpetuo estado de sitio. La ciudad que contiene otras ciudades, la ciudad caja china o muñeca rusa, recibe numerosas metamorfosis, como la urbe del búho y de la gallina en el argentino Leopoldo Marichal, las ciudades de vivos y muertos en Ítalo Calvino. Pero no cabe duda de que la transformación más importante dice relación con la metáfora de la ciudad-orden, ciudad-estado, cabeza de imperio, transformada en ciudad-caos, espacio sin centro, planificación rizomática sin principio ni fin, como ocurre en la pesadilla futurista Millennium de James Ballard o como en Mancha de Rodrigo Fresán. En ambas, la pérdida del centro histórico, es decir, el origen, el mundus de las ciudades romanas, indica el alcance del crecimiento exponencial del espacio-tiempo megalopolitano, hasta el punto de que el motivo del viaje pierde todo sentido. En el coro de Mantra, insisto, el que transcribió esto lo hizo muy mal. En un capítulo de Mantra, México DF, arrollado por terremotos y holocaustos ecológicos, ha sido restaurada como una especie de ciudad bidimensional, o flatland, habitada por robots, uno de los cuales la recorre incesantemente en búsqueda de su padre creador, Mantrax, diciendo: mi computadora madrecita me lo dijo, y yo le prometí que vendría a verlo en cuanto a ella se le agotara su fuente de energía. Obviamente que esto es una parodia del inicio de Pedro Páramo, de Juan Rulfo. La diferencia entre las ciudades europeas y latinoamericanas, que era tan evidente para Carpentier en su ensayo La ciudad de las columnas, se va haciendo cada vez más borrosa con la aparición de los escenarios globalizantes, las escenas de la vida posmoderna de que habla Beatriz Arlo, los centros comerciales, las estaciones intermodales. Por ejemplo, yo me pierdo en la estación intermodal La Cisterna, no hay caso. Las estaciones intermodales, las ciudades dormitorio, los aeropuertos y los enormes resorts que Cristina Perirossi describe como nuevas heterotopías de tiempos de paz, por oposición a las clínicas psiquiátricas y los campos de trabajo y exterminio, verdaderos gnomos de los tiempos de guerra. Si bien es cierto las ciudades latinoamericanas o del tercer mundo que aún conservan su casco antiguo y que todavía pueden conectarse con su centro histórico,
Nada impide que el fenómeno de la balcanización, descrito por Carolina Ferrer a propósito de Chile en llamas, 2010, de Darío Oces, o cualquier catástrofe de tipo Chaitén, Pompeya, como la describen Furio Colombo y Humberto Eco en la Nueva Edad Media, terminen por transformar nuestras ciudades en nuevas Kosovos, Beirut, Sarajevos o Chernóbilis. Con todo, y aquí voy a terminar, creo personalmente que hay esperanzas por el fenómeno urbano en Occidente, esperanzas que también la literatura ha anticipado. Si la evolución del hábitat urbano avanza por los cielos, entonces una vez alcanzado el límite funcional de la expansión, la gran conurbación mundial debería explorar unidades menores de sentido cronotópico, como ocurre en el relato de anticipación de Climbing Wave, traducción La Vuelta al Hogar de Marion Zimmer Bradley. Aquí, la segunda generación de una tripulación de una nave interplanetaria se encuentra, al regresar a casa, con que la Tierra ha revertido el curso de la tecnología hacia un modelo de habitar en escala humana. Mérito de la autora es haber anticipado la filosofía de la nueva era y los planteamientos ecologistas. En este punto, el planteamiento de Heidegger adquiere una nueva actualidad, al obligarnos a pensar en el tema del habitar en términos de una remotivación filosófica de la cultura humana sobre la Tierra, lo que el autor llamaba cuaternidad. El extremo opuesto, o sea, frente a esta posibilidad de volver a ciudades más chicas y colonias y todo eso, tenemos la literatura de la condición posthumana, en la cual las ciudades son entidades fusionadas cibernéticamente por los habitantes. La transformación del ciudadano en cyborg, algo que se acerca a pasos agigantados, por ejemplo con Google Glass y las interfaces controladas por actividad cerebral, junto con la aparición de identidades colectivas y conectadas por redes sociales, califica como una distopía benigna comparada con las urbes arrasadas por terremotos o inundaciones, azotadas por ataques químicos de anthrax, falta de agua o contaminadas por accidentes nucleares. Por otro lado, la mezcla fatal de anomia política y corrupción generada por un estado de guerra o revolución permanente es el tema de las últimas novelas de Homero Rigis, especialmente La leyenda de los soles o La Santa Muerte. Sin embargo, también es posible que las ciudades del futuro tengan más que ver con la imagen de nuevos vínculos sociales con énfasis en lo comunitario y el antigobierno, como ocurre con las comunidades ecológicas o políticas de carácter feminista que Darío Oces describe en 2010 Chile en llamas. Por supuesto, o como se insinúa por el científico B.F. Skinner en el texto Walden 2. Por supuesto, no existiría Walden 2 sin Walden 1, y en este punto hay que reconocer que Henry David Thoreau no rompía totalmente con la ciudad, sino que la ponía en su justo lugar. La imagen futura con que podríamos quedarnos para finalizar es la ciudad como categoría semiótica o estado mental. El intercambio de signos ya no sería entre palabras, sino entre ciudades que son discursos. Esa es la propuesta de un nuevo Marco Polo y un nuevo Kublai Khan, dialogando eternamente ciudades posibles o existentes en la memoria enciclopédica de vagabundos trascendentes en el texto de Italo Calvino. El nuevo libro de las maravillas está por escribirse, tal vez en nuestro continente futuro y latinoamericano. Muchas gracias. Bueno, Cristian, Luciano, Nona, les vamos a dar a ustedes ahora la posibilidad de que hagan preguntas. No sé si tienen ya algo para nuestros panelistas de hoy, ¿no? ¿Sí? ¿Levanten la mano? Si no, pregunto yo. Por favor. Acá, perdón, usted y allá y después el señor. Hola, buenas noches. Mi nombre es Osvaldo Rodríguez. Estoy acá por una razón muy particular. Estoy haciendo un documental sobre el edificio de la UNTA y es un ícono importante en nuestra ciudad. Y a través del proceso de investigación que significa hacer un documental sobre todo de ese edificio, uno se empieza a dar cuenta que todos los espacios de la ciudad son un relato que lamentablemente por una estrategia, a mi juicio, muy antigua, nos han impedido conocer, nos han impedido aprender a leer. Hay una tendencia cultural en la humanidad muy extraña, en donde todo lo que tiene que ver con el pasado
es considerado negativo. Es decir, desde el momento en que uno hace el recuerdo, le dice no te quedes en el pasado, como que recurrir al pasado es una situación poco evolucionada, sino nostálgica, y nostálgica visto de una manera peyorativa. Y con esto quiero decir que finalmente lo que quiero invitar a hacer es una reflexión sobre estos temas que se están haciendo. En el proceso de investigación, entrevisté a Alessandro Portelli, que probablemente ustedes lo deben conocer, un erudito en literatura latinoamericana, él es italiano, y él dice algo muy clave en una entrevista sobre el edificio. Dice, una de las principales herramientas estratégicas de la cultura neoliberal es el control de los símbolos. Quien controla los símbolos controla la memoria, y cuando se controlan los espacios de memoria pasamos a un estado casi orwelliano, ¿no? En donde lo que yo digo es lo que sucedió y no lo que tú probablemente estabas recordando. Y si te atreves a recordar algo distinto, entonces yo te hago desaparecer. Bueno, frente a esa manipulación, yo veo que la ciudad de Santiago, especialmente de la que estamos tratando, pasa a ser un relato de lo que nosotros mismos estamos haciendo como sociedad. Un relato en donde la arquitectura de mercado, como decían unos arquitectos argentinos que entrevisté hace poco en La Plata, una ciudad maravillosa, entre paréntesis, que ellos ganaron un proyecto en el año 72 que fue convocado por la Cormu, paréntesis de nuevo, la Cormu para ellos y para muchos urbanistas y arquitectos y sociólogos internacionales es un hito en la historia de la humanidad. Es decir, en ningún país ha existido una corporación de mejoramiento urbano, es decir, una corporación, una organización designada por el Estado para que se encargue de velar porque el desarrollo de ciudad sea a escala humana, sea desde un punto de vista social. Bueno, viene el 73 que es lo más terrible que le pasó en nuestra historia, y se transforma toda la arquitectura y el urbanismo social en una arquitectura y urbanismo de mercado que estratégicamente, ¿no es cierto?, ligado con esta visión de ir mordiendo la memoria para que empiece a desaparecer, transforma la ciudad en un espacio absolutamente violento, agresivo, escondido. Empiezan a aparecer después los edificios con lentes oscuros que impiden que uno pueda ver lo que está sucediendo adentro, pero desde adentro ellos nos ven a nosotros, y eso hace generar una disociación social muy, muy importante, etc. Y finalmente los espacios de memoria empiezan a desaparecer. Así como acabas de mencionar tú, o sea, se demolió la viña y todos los días nosotros estamos viendo cómo se demuele. Nosotros nos instalaron finalmente una cultura en donde estamos casi asumiendo que así es la situación, que la ciudad no tiene por qué tener un espacio, un valor de memoria, porque ni siquiera en el colegio nos enseñan a leer esto. De hecho, la lectura que yo tengo es una cuestión absolutamente espontánea, es autodidacta. No existe una escuela, ¿no?, que diga, mira, cómo debes tú aprender a leer tu patrimonio, tu espacio urbano. Bueno, mi reflexión tiene que ver con hacia dónde nos puede ir llevando esto, si es hacia una situación ya mucho más apocalíptica, en donde finalmente perdamos todo sentido, el no tener memoria y perder tus espacios de memoria empiezas a carecer de sentido, y por lo tanto para cualquier persona da lo mismo rayar un muro patrimonial. Nosotros los chilenos nos consideramos muy superiores a los peruanos, sin embargo los peruanos no rayan los muros patrimoniales que tienen ellos. De hecho, unos chilenos fueron a hacer esa estupidez allá y estuvieron presos mucho tiempo. Uno va a Lima y a Cusco y los muros patrimoniales no están llenos de firmas personales, porque ni siquiera es un grafiti, no es un mural que aporte, es una firma personal de alguna pandilla o de alguna persona que dice que su ego es superior a cualquier valor que eso signifique para el resto, y por lo tanto se impone violentamente y marca su huella de manera insolente, dejando de lado cualquier valor que eso pueda tener para el resto de la sociedad. Bueno, ¿hacia dónde podríamos estar llegando nosotros como sociedad frente a esta irrupción del individualismo y de la agresividad globalizada y casi estatizada, ¿no?, de cultura que